Ellen White reveló 3 oraciones que todo cristiano debe hacer antes de dormir, pero la tercera ha sido completamente olvidada. Y lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que termina su día. Porque mientras millones oran por bendición y protección, hay una oración final que cierra las puertas del enemigo durante la noche. Ellen White la llamó el sello de seguridad espiritual y advirtió que ignorarla deja al creyente expuesto en las horas más vulnerables. Los ángeles custodios esperan esta oración específica antes de montar guardia alrededor de tu hogar. Sin ella, tu mente queda abierta a influencias que ni siquiera sospechas mientras duermes. Y la razón por la que casi nadie la hace hoy revela una verdad inquietante sobre el estado del pueblo de Dios en los últimos días. Antes de continuar, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir contenido profético que fortalecerá tu fe en estos tiempos finales. Y si este mensaje toca tu corazón, déjame un like ahora mismo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría religiosa vacía, es advertencia profética directa del espíritu de profecía. Elena G. de White recibió luz celestial sobre 3 oraciones que todo cristiano debe hacer antes de dormir, pero la tercera ha sido sistemáticamente ignorada por generaciones enteras de creyentes. Y mientras millones terminan su día con oraciones rutinarias y superficiales, están dejando puertas abiertas en su vida espiritual que ni siquiera imaginan. Porque la noche no es simplemente tiempo de descanso físico. Es el campo de batalla silencioso donde se libran combates espirituales invisibles mientras tu cuerpo duerme. Elena de White lo dijo con claridad inquietante. La mente adormecida no deja de ser vulnerable a las impresiones espirituales. Y si no cierras correctamente tu día ante Dios, tu alma queda expuesta a influencias que moldean tu carácter sin que lo notes. La primera oración es conocida por muchos. La segunda es practicada por algunos, pero la tercera ha sido completamente olvidada. Y cuando descubras por qué fue olvidada, entenderás algo profundo sobre el estado espiritual del pueblo de Dios en este momento de la historia. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy puede transformar tu vida espiritual para siempre. Si alguna vez terminaste el día sintiéndote vacío, culpable o espiritualmente agotado, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar. Porque hoy Dios quiere restaurar en ti algo que se perdió. Comencemos. La primera oración que Elena G. de White identificó como esencial antes de dormir es la oración de examen espiritual diario. Y esta no es una práctica opcional para cristianos avanzados, es un mandato divino para todo creyente que desea crecer en santidad. Porque cada día de tu vida está lleno de decisiones, palabras, pensamientos y actitudes que construyen o destruyen tu carácter. Y si terminas el día sin revisar espiritualmente lo que viviste, estás permitiendo que pequeñas grietas se conviertan en fracturas permanentes en tu alma. Elena de White escribió en Camino a Cristo, algo que debería estremecer a cada cristiano. Al finalizar cada día, debemos revisar nuestras acciones ante Dios. No ante los hombres, no ante tu propia conciencia engañosa, sino ante el tribunal silencioso de la presencia divina. Porque tu corazón puede justificarte, tu mente puede excusarte, pero Dios ve lo que realmente ocurrió en tu interior durante las últimas 24 horas. Esa impaciencia con tu familia que consideraste normal, porque estabas cansado. Esa palabra áspera que dejaste salir porque la otra persona lo merecía. Ese pensamiento de orgullo, de envidia, de murmuración que permitiste habitar en tu mente porque fue solo un momento. Elena de White advirtió que el pecado no confesado durante el día se convierte en hábito durante la noche. Porque cuando cierras los ojos, sin haber confesado tus faltas, tu mente subconsciente graba esos patrones como aceptables. Y al día siguiente, volverás a caer en lo mismo con mayor facilidad, sin siquiera notarlo. Este es el proceso sutil por el cual el carácter se endurece,
La conciencia se cauteriza y el cristiano se aleja de Dios sin darse cuenta. Por eso la oración de examen no es una práctica legalista, es un acto de amor propio espiritual. Es decirle a Dios: Señor, muéstrame dónde fallé hoy, porque no quiero dormir en pecado. Y cuando oras así, algo poderoso ocurre en el mundo invisible. El Espíritu Santo comienza a iluminar tu memoria, trayendo a tu conciencia momentos que pasaste por alto durante el día. Esa conversación donde tu tono fue hiriente, ese juicio mental que hiciste sobre alguien, esa falta de gratitud que mostraste ante las bendiciones recibidas. Elena de White enseñó que esta oración debe ser específica, no general. No basta con decir: Señor, perdona mis pecados. Es necesario nombrarlos, reconocerlos, sentir su peso, confesarlos con sinceridad y pedirle a Dios que arranque de raíz esa tendencia de tu corazón. Porque el arrepentimiento verdadero no es emocionalismo pasajero, es transformación profunda. Y cuando terminas tu día con esta oración honesta, algo cambia en ti. Tu alma descansa en paz verdadera, porque sabes que no hay nada oculto entre tú y Dios. Tu mente se aquieta, porque la culpa ha sido confesada y el perdón ha sido recibido. Y tu carácter se fortalece, porque has roto el ciclo de pecados repetidos que destruyen lentamente la vida espiritual. Pero hay algo más que necesitas entender sobre esta primera oración. Porque lo que viene a continuación revela por qué tantos cristianos viven en derrota espiritual constante. La segunda oración esencial que Elena G. de White identificó es la oración de entrega total de la voluntad a Dios. Y esta es la oración que separa a los cristianos nominales de los verdaderos discípulos de Cristo. Porque puedes confesar tus pecados cada noche, pero si no entregas tu voluntad completa a Dios, volverás a caer en los mismos patrones al día siguiente. Elena de White escribió con claridad profética: consagra tu ser a Dios por la mañana. Haz de esto tu primer trabajo y repite esa consagración cada noche antes de dormir. Y aquí está la clave que pocos entienden. Entregar tu voluntad no es un acto emocional de un momento. Es una decisión diaria que debe renovarse constantemente, porque tu voluntad es el centro de tu ser, el lugar donde tomas todas las decisiones que definen tu destino eterno. Y mientras tu voluntad permanezca bajo tu propio control, seguirás viviendo según tus deseos carnales, tus impulsos egoístas, tus planes limitados. Pero cuando entregas tu voluntad a Dios cada noche, algo transformador ocurre en el mundo espiritual. Estás diciéndole al Creador del universo: ya no soy mío, soy tuyo completamente. Mis planes ya no son mis planes, son los tuyos. Mis deseos ya no gobiernan mi vida. Tu voluntad perfecta es mi única guía. Y cuando oras así con sinceridad profunda, los ángeles de Dios registran esa entrega en el cielo. Porque Dios no puede trabajar plenamente en una vida que no ha sido entregada completamente a Él. Elena de White enseñó que muchos cristianos oran pidiendo bendiciones, piden protección, piden prosperidad, pero nunca entregan el control total de su vida a Dios. Y por eso viven en frustración espiritual constante. Porque quieren los beneficios del reino sin la rendición completa del yo. Quieren la paz de Dios sin abandonar sus propios caminos. Quieren la santidad sin morir al pecado que tanto aman. Pero la vida cristiana no funciona así. Cristo dijo con claridad absoluta: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada día? No una sola vez en un campamento de jóvenes, no solo cuando sientes emoción espiritual, sino cada día de tu vida. Y la noche es el momento perfecto para renovar esa entrega. Porque al final del día has visto nuevamente tu debilidad, has enfrentado tentaciones, has fallado en algunos momentos, has experimentado tu necesidad absoluta de Dios.
Y es en ese momento de humildad consciente que tu oración de entrega tiene mayor poder espiritual. Cuando te arrodillas ante Dios y dices, Señor, hoy vi cuán débil soy, cuán incapaz soy de vencer por mis propias fuerzas. Entrego nuevamente mi voluntad a ti. Toma el control total de mi vida. Moldea mi carácter según tu imagen. Guía cada paso que daré mañana. Elena de White enseñó que esta oración debe incluir áreas específicas de tu vida. Entrega tus relaciones a Dios, tu matrimonio, tus hijos, tus amistades, tus compañeros de trabajo. Entrega tus finanzas a Dios, tu dinero, tus posesiones, tus planes económicos, tu mayordomía. Entrega tus sueños a Dios, tus metas, tus ambiciones, tus proyectos, tu futuro completo. Entrega tus luchas a Dios, tus tentaciones constantes, tus debilidades persistentes, tus batallas secretas. Y cuando haces esto cada noche, estás construyendo un carácter que será sellado para la eternidad. Porque el selamento del pueblo de Dios no ocurre en un instante mágico. Es el resultado de años de entrega diaria, de rendición constante, de muerte progresiva al yo. Y hay una razón espiritual profunda, por la cual esta oración debe hacerse antes de dormir. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre la noche para siempre. La tercera oración esencial que Elena G. de White identificó es la más ignorada, la más olvidada y la más necesaria en este tiempo. La oración de protección espiritual durante las horas de sueño. Y cuando entiendas por qué esta oración fue olvidada, comprenderás algo inquietante sobre el engaño espiritual de nuestros días. Porque la mayoría de los cristianos cree que la noche es simplemente tiempo de descanso físico, un paréntesis neutral en la vida espiritual. Van a dormir pensando que las batallas espirituales terminan cuando cierran los ojos. Pero Elena G. de White recibió luz profética clara sobre una verdad que el enemigo quiere mantener oculta. Tu mente no deja de ser un campo de batalla solo porque tu cuerpo esté dormido. Ella escribió algo que debería cambiar completamente tu rutina nocturna. Durante el sueño, la mente permanece vulnerable a impresiones espirituales, tanto celestiales como satánicas. Lee eso nuevamente, despacio, y permite que el peso de esa revelación penetre tu conciencia. Mientras duermes, tu mente subconsciente continúa activa, procesando pensamientos, recibiendo influencias, formando impresiones que afectarán tu carácter. Y dependiendo de cómo cerraste tu día espiritualmente, esas influencias serán celestiales o demoníacas. Si terminaste tu día con oración genuina, con arrepentimiento sincero, con entrega total a Dios, los ángeles custodios rodean tu mente durante la noche. Pero si te dormiste sin orar, sin confesar pecados, sin buscar protección divina, dejaste puertas abiertas para que el enemigo plante semillas de duda, de tentación, de confusión en tu subconsciente. Elena de White enseñó que muchos cristianos despiertan con pensamientos que no entienden, con deseos que no tenían antes, con dudas que no existían ayer, y no se dan cuenta de que durante la noche, mientras dormían desprotegidos, espiritualmente, el enemigo trabajó en su mente. Por eso la oración de protección antes de dormir no es superstición, es guerra espiritual inteligente. Es cerrar conscientemente las puertas de tu mente a las influencias satánicas y abrir las ventanas de tu alma a la presencia angelical. Es pedirle a Dios específicamente, Señor, mientras mi cuerpo descansa esta noche, protege mi mente de toda influencia maligna. Envía tus ángeles a rodear mi hogar, a guardar mis pensamientos, a preservar mi paz. No permitas que el enemigo plante semillas de tentación, de duda, de desánimo en mi subconsciente. Que mi sueño sea en tu presencia, que mi mente descanse en tu paz, que mi alma permanezca conectada contigo aún mientras duermo. Elena de White enseñó que esta oración activa la intervención angelical directa, porque los ángeles de Dios están esperando que los invites conscientemente a protegerte.
No pueden actuar sin tu cooperación voluntaria, sin tu pedido específico, sin tu apertura espiritual a su ministerio. Y cuando oras pidiendo protección nocturna, algo real ocurre en el mundo invisible. Los ángeles toman posición alrededor de tu vida, formando un escudo espiritual que el enemigo no puede penetrar. Tus sueños se vuelven más claros, tu descanso más profundo, tu despertar más renovado espiritualmente. Y con el tiempo notarás algo poderoso. Las tentaciones que antes te dominaban comenzarán a perder fuerza, porque el enemigo ya no tiene acceso nocturno a tu mente para reforzar esos patrones de pecado. Esta es la oración que Satanás más teme, por eso ha sido sistemáticamente olvidada. El enemigo sabe que si el pueblo de Dios redescubre esta práctica, su poder sobre los creyentes se debilitará dramáticamente. Por eso ha trabajado generaciones enteras para que esta enseñanza de Elena de White cayera en el olvido. Y hoy, la mayoría de los adventistas ni siquiera sabe que esta oración existe, que fue enseñada, que es esencial. Van a dormir espiritualmente desprotegidos noche tras noche. Y después se preguntan por qué sus luchas espirituales nunca terminan. Pero ahora que conoces esta verdad, tienes una responsabilidad, porque lo que viene a continuación revelará cómo estas 3 oraciones se conectan con el tiempo del fin. Ahora necesitas entender algo crucial. Estas 3 oraciones no son prácticas devocionales aisladas, son la preparación diaria para el sellamiento del pueblo de Dios. Y si no comprendes esta conexión profética, perderás el verdadero peso de lo que Elena G. de White estaba enseñando. Porque ella nunca escribió sobre espiritualidad superficial. Cada consejo que dio tiene relación directa con el gran conflicto y la preparación del remanente para la crisis final. Y estas 3 oraciones nocturnas son parte del proceso de desarrollo del carácter que determinará quién estará de pie en el tiempo de angustia. Elena de White fue clara al respecto. Los hábitos de devoción diaria forman el carácter que será sellado para la eternidad. Lee eso otra vez, porque contiene una verdad profética de peso eterno. El carácter que llevarás al cielo no se forma en un momento de crisis. Se construye día a día, decisión a decisión, oración a oración. Y la noche es uno de los momentos más estratégicos en ese proceso de formación. Porque la manera en que terminas tu día revela quién realmente eres en tu interior. Puedes fingir espiritualidad durante el día. Puedes proyectar una imagen religiosa ante otros. Puedes aparentar devoción en público. Pero cuando estás solo, en la privacidad de tu habitación, al final del día, frente a Dios únicamente, tu verdadero yo emerge. Y es allí, en ese momento de honestidad espiritual absoluta, donde se construye el carácter que resistirá la prueba final. La primera oración, el examen de conciencia diario, te enseña a vivir en arrepentimiento constante. Y Elena de White enseñó que el pueblo sellado será un pueblo que ha aprendido a odiar el pecado, a confesarlo inmediatamente, a no justificarlo jamás. No serán personas perfectas, pero serán personas con un corazón quebrantado ante Dios, que no esconden sus faltas, sino que las traen a la luz constantemente. La segunda oración, la entrega de voluntad cada noche, te prepara para la rendición total que el tiempo del fin exigirá. Porque vendrá el día en que tendrás que elegir entre obedecer a Dios o salvar tu vida física, y solo aquellos que han aprendido a entregar su voluntad diariamente podrán hacer esa elección final sin vacilar. Si nunca has practicado la muerte al yo en los pequeños momentos cotidianos, ¿cómo entregarás tu vida en el momento supremo de prueba? La tercera oración, la protección espiritual nocturna, te enseña a vivir en dependencia consciente de Dios y de sus ángeles. Y esa dependencia es exactamente lo que necesitarás cuando Cristo cierre su mediación en el santuario celestial. Porque en el tiempo de angustia, no habrá más perdón disponible, no habrá segunda oportunidad. El carácter estará fijado para siempre. Y solo aquellos que han vivido en conexión constante con Dios,
que han aprendido a depender de su protección momento a momento, podrán resistir ese periodo terrible. Elena de White vio en visión que el pueblo sellado será un pueblo de oración profunda, de vigilancia constante, de comunión inquebrantable con el cielo. Y esa comunión no comienza en la crisis, comienza ahora, en tus noches silenciosas, en tus momentos privados con Dios, en tus oraciones honestas antes de dormir. Cada noche que practicas estas 3 oraciones, estás siendo preparado para algo mayor que tú mismo. Estás siendo moldeado para ser parte del remanente que enfrentará la bestia y su imagen sin ceder. Estás siendo fortalecido para resistir la marca de la bestia cuando todo el mundo esté cayendo en el engaño. Porque el sellamiento no es un evento místico que ocurrirá automáticamente, es el resultado final de años de fidelidad en lo pequeño. Y estas 3 oraciones son parte de esa fidelidad diaria que construye un carácter inamovible. Por eso el enemigo ha trabajado tan intensamente para que esta práctica sea olvidada. Él sabe que un pueblo que ora así cada noche es un pueblo que no podrá ser engañado en la crisis final. Un pueblo que examina su conciencia diariamente no caerá en pecados presuntuosos. Un pueblo que entrega su voluntad constantemente no elegirá la conveniencia sobre la verdad. Un pueblo que vive bajo protección angelical consciente no será vencido por los poderes de las tinieblas. Y ahora entiendes por qué estas oraciones son tan importantes para este tiempo específico de la historia. Pero hay algo más que necesitas saber sobre el poder transformador de estas prácticas nocturnas. Cuando comienzas a practicar estas 3 oraciones cada noche, algo profundo empieza a cambiar en tu vida espiritual. Desarrollas lo que Elena G. de White llamó conciencia de la presencia divina. Y esta conciencia es exactamente lo que separará al trigo de la cizaña en los últimos días. Porque no basta con conocer la verdad doctrinalmente. Es necesario vivir en comunión real con Dios, momento a momento. Y esa comunión se cultiva principalmente en los momentos privados, en las horas silenciosas, en las oraciones secretas que nadie más ve. Elena de White escribió algo que debería revolucionar tu vida, devocional. La oración secreta es el termómetro del alma, la medida real de tu espiritualidad, no tus palabras en público, no tu conocimiento bíblico, no tu posición en la iglesia, sino tu vida de oración privada. Y la noche es el momento de mayor honestidad espiritual, cuando no hay audiencia humana, cuando no hay razón para fingir, cuando estás completamente solo ante Dios. Si tu oración nocturna es rutinaria, mecánica, superficial, tu espiritualidad es exactamente así. Pero si tu oración nocturna es profunda, honesta, quebrantada, tu vida espiritual está floreciendo realmente. La primera oración, el examen de conciencia, te enseña a vivir en luz constante. Porque cuando sabes que al final del día revisarás tu vida ante Dios, empiezas a vivir el día completo con mayor cuidado espiritual. Esa tentación que normalmente cederías, ahora la resistes porque sabes que tendrás que confesarla después. Esa palabra hiriente que ibas a decir, la retienes porque no quieres enfrentarla en tu oración nocturna. Ese pensamiento impuro que solías entretener, lo rechazas inmediatamente porque has aprendido a odiar el peso de la culpa no confesada. Y poco a poco, día tras día, noche tras noche, tu sensibilidad espiritual aumenta. Cosas que antes no te molestaban, ahora te perturban profundamente. Pecados que antes considerabas pequeños, ahora los ves con la claridad con que Dios los ve. Y tu corazón se vuelve cada vez más tierno, más quebrantable, más moldeable en las manos divinas. La segunda oración, la entrega de voluntad, te libera progresivamente del yo. Y esta es la obra más difícil, más dolorosa y más necesaria en la preparación para el cielo. Porque el yo es la raíz de todo pecado, el centro de toda rebelión, el núcleo de toda miseria humana. Y mientras el yo gobierne tu vida, nunca conocerás verdadera paz, verdadera libertad,
verdadera santidad. Pero cuando entregas tu voluntad a Dios cada noche, estás permitiendo que el Espíritu Santo desarraigue progresivamente el egoísmo de tu corazón. Y con el tiempo, notarás algo extraordinario. Los deseos que antes te dominaban comienzan a cambiar. Lo que antes te parecía esencial ahora lo ves como vanidad. Lo que antes buscabas desesperadamente ahora no te atrae más. Y comienzas a experimentar lo que Pablo describió. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La tercera oración, la protección espiritual nocturna, te conecta con el ministerio angelical de manera consciente. Y esta conexión es vital para el tiempo del fin, cuando la protección divina será la única diferencia entre la vida y la muerte. Elena de White enseñó que los ángeles responden a nuestras oraciones sinceras, que se acercan cuando los invitamos, que trabajan activamente en favor de aquellos que buscan su ayuda. Pero la mayoría de los cristianos vive completamente inconsciente del ministerio angelical. No oran pidiendo su protección, no agradecen su presencia, no cooperan conscientemente con su obra. Y por eso pierden las bendiciones inmensas que Dios ha preparado para quienes viven en comunión con el cielo. Cuando comienzas a orar específicamente pidiendo protección angelical cada noche, tu percepción espiritual se agudiza. Empiezas a notar libramentos que antes no veías, protecciones que antes no reconocías, intervenciones divinas que antes atribuías a la casualidad. Y tu fe se fortalece enormemente, porque experimentas en tu vida diaria que Dios realmente escucha, que realmente actúa, que realmente te protege. Estas tres oraciones juntas crean un ciclo virtuoso de crecimiento espiritual. El examen de conciencia te humilla, la entrega de voluntad te transforma, la petición de protección te fortalece, y día tras día, noche tras noche, vas siendo preparado para estar de pie en la presencia de un Dios santo. Pero necesitas entender algo más sobre por qué esta práctica ha sido tan olvidada en nuestros días. La razón por la cual estas tres oraciones han sido olvidadas revela algo inquietante sobre el estado del pueblo de Dios en este momento de la historia. Y es necesario que entiendas esto con claridad, porque el enemigo ha trabajado estratégicamente para borrar estas prácticas de la vida adventista moderna. Elena G. de White advirtió sobre un tiempo en que su mensaje profético sería conocido pero no practicado, citado pero no vivido, respetado pero no obedecido. Y estamos viviendo exactamente en ese tiempo. Hoy hay miles de adventistas que pueden recitar de memoria citas de Elena de White, pero muy pocos que realmente viven según sus consejos prácticos. Se estudian sus libros en grupos, se predican sus mensajes desde los púlpitos, se venden sus obras en las librerías. Pero la vida devocional profunda que ella enseñó ha sido sistemáticamente reemplazada por una espiritualidad superficial, rápida, conveniente. Y estas tres oraciones nocturnas son el ejemplo perfecto de esa pérdida espiritual. La primera razón del olvido es la prisa de la vida moderna. Vivimos en una época de velocidad constante, de distracción perpetua, de entretenimiento infinito. Y la oración profunda requiere exactamente lo opuesto. Tiempo, silencio, concentración, honestidad consigo mismo. Es mucho más fácil caer en la cama exhausto y murmurar una oración genérica de 30 segundos que arrodillarte y examinar tu día ante Dios con sinceridad. Es más cómodo dormir rápidamente que enfrentar tus pecados, reconocer tus faltas, pedir perdón específico por cada error cometido. Y el enemigo ha usado la cultura de prisa para robar de la iglesia el tiempo sagrado de comunión nocturna con Dios. La segunda razón del olvido es el orgullo espiritual disfrazado de gracia barata. Muchos cristianos modernos han malinterpretado la doctrina de la justificación por la fe. Creen que porque la salvación es por gracia, el examen de conciencia es legalismo. Piensan que revisar sus pecados diariamente es vivir bajo condenación en lugar de bajo la libertad del Evangelio. Pero Elena de White enseñó algo completamente diferente. Ella dijo que la verdadera gracia produce arrepentimiento profundo, no indiferencia ante el pecado.
Que la justificación por la fe incluye la santificación progresiva, no la excusa para vivir en pecado. Y que el examen de conciencia no es legalismo sino honestidad espiritual, la disposición de ver tu verdadera condición ante Dios. Pero esta verdad ha sido distorsionada, y muchos viven en pecados no confesados pensando que están bajo la gracia. La tercera razón del olvido es la pérdida de la visión profética del tiempo del fin. Cuando la Iglesia pierde el sentido de urgencia sobre la segunda venida, la preparación espiritual deja de ser prioridad. Si Cristo no viene pronto, ¿para qué apresurarse en desarrollar un carácter santo? Si el tiempo del fin está lejos, ¿por qué preocuparse tanto por la santificación diaria? Y así, generación tras generación ha pospuesto la preparación espiritual seria, pensando que habrá tiempo después. Pero Elena de White advirtió que el sellamiento ocurrirá cuando menos lo esperemos, que la puerta de la gracia se cerrará repentinamente, que no habrá segunda oportunidad. Y aquellos que no han desarrollado hábitos de comunión profunda con Dios no podrán resistir la crisis final. La cuarta razón del olvido es el entretenimiento nocturno que ha invadido los hogares cristianos. Antes, la noche era tiempo sagrado de familia, de lectura bíblica, de oración juntos, de reflexión espiritual. Hoy, la noche es tiempo de televisión, de redes sociales, de series, de contenido vacío que adormece el alma. Y las familias adventistas se van a dormir con la mente llena de imágenes mundanas, de conversaciones triviales, de pensamientos superficiales. No hay espacio para el examen de conciencia porque la mente está saturada de distracciones. No hay tiempo para la entrega de voluntad, porque el cansancio vence antes de que llegue el momento de orar. No hay conciencia de necesitar protección espiritual, porque la realidad del gran conflicto ha sido olvidada. Elena de White advirtió sobre esto específicamente. El entretenimiento mundano está robando al pueblo de Dios su poder espiritual, y la noche, que debería ser el momento de mayor intimidad con el cielo, se ha convertido en el momento de mayor distancia de Dios. La quinta razón del olvido es que estas prácticas no producen resultados inmediatos visibles. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, de cambios rápidos, de transformaciones mágicas. Y el desarrollo del carácter cristiano no funciona así. Es lento, progresivo, imperceptible día a día, visible solo después de meses y años de fidelidad constante. Por eso muchos lo intentan por algunas noches y lo abandonan, pensando que no funciona. No ven milagros inmediatos, no sienten emociones desbordantes, no experimentan cambios dramáticos. Y concluyen que estas oraciones no son tan importantes como Elena de White decía, pero están completamente equivocados. Porque el verdadero cambio espiritual no se mide en sentimientos, sino en transformación de carácter. Y eso solo se ve con el tiempo. Ahora que entiendes por qué estas oraciones fueron olvidadas, necesitas saber cómo recuperarlas en tu vida. Recuperar estas 3 oraciones en tu vida nocturna no es complicado, pero requiere decisión firme y compromiso genuino. Y antes de darte pasos prácticos, necesitas entender algo fundamental. Esta no es una fórmula mágica que funcionará automáticamente. Es una disciplina espiritual que dará frutos solo si tu corazón está realmente hambriento de Dios. Si buscas estas oraciones como un ritual religioso más, no experimentarás transformación. Pero si las buscas como un alma sedienta que necesita agua viva, tu vida cambiará radicalmente. Elena G. de White siempre enfatizó que la forma sin el espíritu es muerte espiritual. Y estas oraciones pueden convertirse en palabras vacías si no nacen de un corazón genuinamente arrepentido y rendido. Por eso, antes de implementar la práctica, pídele a Dios que despierte en ti un hambre verdadera por su presencia. Ora, Señor, dame un corazón que anhele tu comunión, que odie el pecado, que busque tu santidad por encima de todo. Y cuando ese deseo comience a crecer en tu interior, estarás listo para comenzar. El primer paso práctico
es establecer un horario fijo para tu oración nocturna. No dejes esto para cuando tengas tiempo o cuando te acuerdes, porque nunca sucederá consistentemente. Define una hora específica cada noche antes de acostarte, que será tu tiempo sagrado de comunión con Dios. Puede ser 30 minutos, puede ser una hora, depende de tu situación personal. Pero debe ser tiempo real, protegido, no negociable, tan importante como cualquier otra actividad de tu día. El segundo paso es preparar tu espacio de oración. Un lugar tranquilo, sin distracciones, donde puedas arrodillarte cómodamente y concentrarte completamente en Dios. Apaga tu teléfono, cierra la puerta, aleja todo lo que pueda interrumpir tu comunión. Elena de White enseñó que el lugar secreto de oración es sagrado, que allí Dios se encuentra contigo de manera especial. El tercer paso es comenzar con la primera oración, el examen de conciencia. Pídele al Espíritu Santo que ilumine tu memoria y traiga a tu mente los eventos del día. Y espera en silencio, con el corazón abierto, permitiendo que Dios te muestre lo que necesitas ver. No te apresures, no llenes el silencio con palabras, simplemente espera. Y cuando comiencen a venir a tu mente momentos específicos del día, detente en cada uno. Esa conversación donde fuiste impaciente, ese pensamiento de orgullo que tuviste, esa falta de amor que mostraste. No los justifiques, no los minimices, no los excuses. Reconócelos como pecado, llama al pecado por su nombre. Siente el peso de haberle fallado a Dios y confiesa cada uno específicamente. Señor, hoy pequé cuando... Perdóname por mi impaciencia con mi familia. Perdóname por mi orgullo al juzgar a esa persona. Perdóname por mi falta de gratitud ante tus bendiciones. Y después de confesar, pide perdón basándose en la sangre de Cristo, no en tus méritos. Señor, no merezco tu perdón, pero confío en la sangre de Jesús que limpia todo pecado. El cuarto paso es la segunda oración, la entrega de tu voluntad. Después de confesar tus pecados, es el momento de entregarte completamente a Dios para el día siguiente. Ora, Señor, entrego nuevamente mi voluntad en tus manos. Que mañana yo no viva según mis deseos, sino según tu voluntad perfecta. Entrego mi familia, mi trabajo, mis planes, mis sueños, todo lo que soy y tengo. Moldea mi carácter, transforma mi corazón, hazme más semejante a Jesús. Y sé específico sobre áreas donde necesitas victoria especial. Señor, entrego especialmente mi lucha con la impaciencia. Toma control de mis reacciones. Entrego mis finanzas. Ayúdame a ser fiel en el diezmo y las ofrendas. Entrego mis relaciones. Enséñame a amar como tú amas. El quinto paso es la tercera oración, la protección espiritual nocturna. Ora, Señor, mientras mi cuerpo descansa esta noche, protege mi mente de toda influencia maligna. Envía tus ángeles a rodear mi hogar y a guardar mis pensamientos. No permitas que el enemigo plante semillas de tentación o duda en mi subconsciente. Que mi sueño sea en tu presencia. Que mi descanso sea bajo tu protección. Y si tienes familia, ora específicamente por cada miembro. Señor, protege a mi esposa esta noche. Guarda su mente y su corazón. Protege a mis hijos. Rodéalos con tus ángeles mientras duermen. El sexto paso es terminar con gratitud y alabanza. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor, por tu protección constante. Gracias por este día que me diste, por las oportunidades de servirte. Te alabo por tu fidelidad, por tu paciencia conmigo, por tu gracia inagotable. Y ahora viene la parte más importante, la consistencia. Porque una noche de oración profunda no transforma un carácter, pero 1000 noches de fidelidad sí lo hacen. La consistencia en esta práctica es donde la mayoría de los cristianos fracasan.
Y es exactamente donde la batalla espiritual se intensifica más, porque el enemigo no teme que conozcas estas verdades, teme que las vivas diariamente, y hará todo lo posible para interrumpir tu nueva disciplina de oración nocturna. Elena G. de White advirtió sobre esto con claridad. Satanás se opone violentamente a toda verdadera oración, porque sabe que su poder se rompe cuando el cristiano ora genuinamente. Y en las primeras semanas de implementar estas 3 oraciones, enfrentarás oposición real. Habrá noches en que el cansancio será abrumador, cuando lo único que querrás es caer en la cama. Habrá noches en que urgencias aparecerán justo en tu hora de oración. Habrá noches en que tu mente estará tan distraída que parecerá imposible concentrarte en Dios. Y habrá noches en que simplemente no sentirás ganas de orar, cuando todo en ti se resista. Estos son los momentos decisivos que determinarán si realmente desarrollarás esta disciplina o la abandonarás como tantos otros. Y aquí está el secreto que necesitas entender. La fidelidad se prueba precisamente cuando no hay ganas, cuando no hay emoción, cuando solo hay obediencia pura. Cualquiera puede orar cuando siente deseos de hacerlo. Pero solo los verdaderos discípulos oran cuando no tienen ganas, cuando están cansados, cuando todo en ellos se resiste. Y es en esos momentos de obediencia sin emoción que el carácter realmente se forja. Elena de White enseñó que la verdadera espiritualidad no se mide por los momentos de éxtasis emocional, sino por la fidelidad en los momentos ordinarios y difíciles. Por eso, cuando llegue esa noche en que estés exhausto y quieras saltarte tu oración, ese es exactamente el momento de arrodillarte. No porque sientas ganas, sino porque has decidido que tu comunión con Dios no depende de tus sentimientos, sino de tu compromiso. Y cuando ores en esos momentos sin emoción, descubrirás algo poderoso. Dios está allí de todas formas. Puede que no sientas su presencia, pero Él está escuchando cada palabra. Puede que tu oración parezca seca y mecánica, pero está llegando al trono de la gracia. Y con el tiempo, esos momentos de fidelidad sin emoción construirán un fundamento espiritual inquebrantable. Otro obstáculo que enfrentarás es el sentimiento de fracaso cuando falles, porque habrá noches en que olvidarás orar o en que caerás dormido antes de hacerlo. Y el enemigo usará esos momentos para desanimarte completamente. Te dirá: ¿ves? No puedes ser consistente. Mejor ni lo intentes. Ya fallaste varias veces. Claramente. Esto no es para ti. Eres demasiado débil, demasiado negligente. Mejor acepta tu mediocridad espiritual. Pero esas son mentiras directas del infierno. Porque el crecimiento espiritual no es perfección inmediata, es progreso constante con tropiezos ocasionales. Elena de White enseñó que lo importante no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Por eso, cuando falles una noche, no te desanimes ni abandones la práctica. Simplemente confiesa tu negligencia al día siguiente, pídele a Dios que te fortalezca y continúa. La victoria no es nunca tropezar. La victoria es no rendirse cuando tropiezas. Y con el tiempo, los días de fidelidad superarán ampliamente los días de fracaso. También enfrentarás momentos en que cuestionarás si esto realmente vale la pena. ¿Realmente estas oraciones están haciendo alguna diferencia? No veo cambios dramáticos en mi vida. Tal vez no es tan importante como pensaba. Y aquí necesitas entender algo crucial sobre el crecimiento espiritual. Es como el crecimiento de un árbol. No ves cambios de un día para otro, pero si comparas el árbol de hace un año con el de ahora, la diferencia es innegable. Lo mismo ocurre con estas oraciones. No verás transformación radical de una semana para otra, pero si eres fiel durante 6 meses, 1 año, 2 años, cuando mires hacia atrás verás que eres una persona completamente diferente. Tu sensibilidad al pecado habrá aumentado. Tu deseo de agradar a Dios habrá crecido.
tu comunión con el cielo será más real que nunca. Y lo más importante, tu carácter estará siendo preparado para el sellamiento. Elena de White prometió que aquellos que son fieles en la oración secreta desarrollarán un poder espiritual que los sostendrá en cualquier crisis. Y ese poder no viene de una experiencia mística única, viene de 1000 noches de fidelidad silenciosa. Hay otra estrategia que te ayudará enormemente. Comparte esta práctica con tu familia. Si estás casado, invita a tu esposa o esposo a orar juntos cada noche. Si tienes hijos, enséñales desde pequeños estas 3 oraciones, porque una familia que ora junta cada noche es una familia que está siendo preparada colectivamente para el tiempo del fin. Y la rendición de cuentas mutua fortalece enormemente la consistencia. Elena de White enfatizó el poder del culto familiar nocturno, y estas 3 oraciones son perfectas para ese momento. Pueden examinar juntos el día, confesar faltas unos a otros, entregarse juntos a Dios y pedir protección para toda la familia. Y tus hijos crecerán viendo un modelo de espiritualidad profunda que marcará sus vidas para siempre. Por último, mantén un diario espiritual simple. No necesita ser elaborado. Solo anota brevemente cada noche si oraste o no, y tal vez 1 o 2 líneas sobre lo que Dios te mostró. Con el tiempo, ese diario será un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de tu propio crecimiento espiritual. Y en momentos de desánimo, podrás leerlo y recordar cómo Dios ha estado trabajando en tu vida constantemente. Ahora que tienes los pasos prácticos, hay una última verdad que necesitas entender sobre estas oraciones. Hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad estás en el comienzo de algo que puede cambiar tu destino eterno. Porque todo lo que has escuchado hoy no es simplemente información espiritual interesante, es un llamado directo de Dios a tu corazón. Elena G. de White recibió estas verdades del cielo no para que las admiráramos desde lejos, sino para que las viviéramos cada día. Y ahora que las conoces, tienes una responsabilidad sagrada delante de Dios. No puedes escuchar este mensaje y vivir como si nada hubiera cambiado. No puedes decir, qué interesante, y continuar con tu rutina nocturna vacía de comunión profunda con Dios. Porque el conocimiento aumenta la responsabilidad, y la luz rechazada se convierte en tinieblas más densas. Estas 3 oraciones que Elena de White identificó no son opcionales para el cristiano que desea estar preparado para el tiempo del fin. Son esenciales, son urgentes, son la diferencia entre ser sellado o ser dejado atrás. La primera oración, el examen de conciencia diario, te librará de vivir en pecados ocultos que destruyen tu carácter lentamente. La segunda oración, la entrega de voluntad cada noche, te preparará para rendir tu vida completamente cuando la crisis final lo exija. La tercera oración, la protección espiritual nocturna, te conectará con el ministerio angelical que será tu única defensa en el tiempo de angustia. Y juntas, estas 3 oraciones construirán en ti el carácter que Dios está buscando en su pueblo remanente. Elena de White vio en visión que el pueblo sellado será pequeño, mucho más pequeño de lo que la mayoría imagina, porque la preparación que Dios requiere es profunda, real, no superficial, y solo aquellos que han vivido en comunión diaria con el cielo estarán listos cuando la puerta de la gracia se cierre. Por eso te hago una pregunta directa, personal, que solo tú y Dios pueden responder. ¿Estás verdaderamente preparado para encontrarte con Cristo? Si Él viniera esta noche, ¿tu carácter está listo para resistir la presencia de un Dios santo? ¿Has estado construyendo cada día la comunión profunda que te sostendrá en la crisis final? ¿O has estado viviendo una vida cristiana superficial, confiando en tu conocimiento doctrinal, pero sin intimidad real con Dios? Esta noche, cuando te vayas a dormir, tienes una decisión que tomar. Puedes continuar como siempre, con oraciones rápidas y superficiales que no transforman nada. O puedes comenzar esta disciplina sagrada que Elena de White enseñó,
que ha preparado a generaciones de cristianos fieles. La elección es tuya, pero no es una elección sin consecuencias eternas, porque la manera en que vives hoy determina dónde pasarás la eternidad, y el tiempo de preparación no durará para siempre. Elena de White advirtió que llegará el día en que querrás desarrollar un carácter santo, pero será demasiado tarde. El sellamiento habrá terminado, la gracia habrá cesado. El destino de cada persona estará fijado para siempre, y lo único que determinará de qué lado estás es el carácter que desarrollaste día a día, noche a noche, oración a oración. Por eso te invito ahora, no mañana, no la próxima semana, sino esta misma noche. Arrodíllate ante Dios con sinceridad total. Examina tu día ante su presencia con honestidad absoluta. Entrega tu voluntad completamente en sus manos. Pide su protección angelical para las horas de sueño y comienza el camino de fidelidad que te preparará para estar de pie ante el Hijo del Hombre. Si este mensaje tocó tu corazón, te pido que lo compartas con otros creyentes que necesitan escucharlo, porque puede ser que alguien que conoces esté buscando exactamente esta verdad sin saberlo, y Dios puede usar tu decisión de compartir para despertar a otras almas. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido profético que fortalecerá tu fe. Y sobre todo, recuerda que Dios te ama con amor eterno, que desea verte preparado, que anhela tu comunión cada noche. No lo decepciones. No pospongas más tu preparación espiritual. El tiempo es corto. Cristo viene pronto y el sellamiento está cerca. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te prepare para ser parte de su pueblo, remanente fiel. Hasta el próximo video.